Uno de los acontecimientos artísticos más relevantes en la Argentina de comienzos del siglo XX, con motivo de la celebración de los centenarios patrios, fue la inauguración del Teatro Colón en 1908. Las figuras de algunas artistas cantantes mujeres, con trayectoria tanto nacional como internacional, han sido parte fundamental dentro de la historia de la lírica en Argentina. Sin embargo, es poco lo que aún se conoce sobre el tema. Esta ponencia se desprende de un trabajo anterior sobre la soprano Juanita Capella, el cual me permitió observar que las historias de los intérpretes están mayormente relegadas de la historiografía musical general, en particular, exitosas cantantes del arte lírico que dejaron huellas con su voz en teatros de Argentina y Europa, como así también en registros sonoros. Entre ellas encontramos a las hermanas Adelina y Luisa Bertana, oriundas de la ciudad de Quilmes, quienes debutaron profesionalmente en el Teatro Colón en la década de 1910 y 1920 respectivamente, y a quienes me referiré hoy. Estudiar una biografía, en particular la de una cantante, permite explorar, entre otras cuestiones, la formación artística, formas de afrontar la ópera en ese momento y la propia evolución del teatro musical argentino. Hay que recordar que la ópera, a comienzos del siglo XX, generó un movimiento colectivo artístico de gran magnitud, promoviendo un intercambio que permitió que muchos directores, cantantes y compositores se dieran a conocer en el Río de la Plata y Europa. Además, la influencia de la inmigración en Argentina por parte de maestros y músicos italianos en particular promovió la creación de conservatorios, proporcionando la formación de los futuros músicos y cantantes. Basándome en recientes estudios en musicología sobre biografía musical, utilizo diversas herramientas metodológicas, en este caso en particular, entrevistas realizadas a familiares, investigadores y coleccionistas, relevamiento y estudio de la prensa periódica y consulta de archivos en repositorios argentinos e italianos. Tomo como estudio de caso la reconstrucción biográfica de las hermanas Luisa y Adelina Bertana e intento dar cuenta de la importancia de las cantantes argentinas en el desarrollo de la ópera local y en su desempeño en el ámbito internacional, particularmente en Italia. Tener acceso a biografías sobre los estudios de caso podría ser un punto de partida para esta investigación. Sin embargo, la escasez de narrativa sobre ellas incita a intentar hacer una reconstrucción propia a través de las fuentes primarias con una mirada multifocal. Como dice Weisman, cito, los personajes que guían nuestra trama son de muy diversa índole. La vida musical, qué y cómo se toca o canta, y para quién, los intérpretes, las unidades sociales de distinto orden, desde el club hasta la nación, las tecnologías de audio y de difusión, las categorías genéricas, las ideas sobre la música, las tendencias sociales y culturales. Como mencioné anteriormente, este trabajo continúa una primera indagación realizada sobre la soprano Juana Capella, en la que se observó que su maestro de canto fue también maestro de otras cantantes reconocidas. Esta coincidencia generó algunos interrogantes. ¿Quiénes eran estas cantantes? ¿Dónde estudiaron? ¿Quién fue el maestro que las formó? ¿Estaríamos ante la presencia de una escuela de canto en Argentina? Enseguida se notó la poca información sistematizada que había sobre las cantantes a estudiar, las contradicciones y errores en muchos casos encontrados. Así surgieron algunos motivos de interés para investigar sobre este tema. Al tratar de reconstruir las biografías de las Bertana, partí con algunos inconvenientes en la etapa heurística, desde el momento en que supe que no han dejado descendencia, lo que provoca una dificultad en encontrar fuentes primarias. Además, las biografías existentes reflejan discrepancias con respecto a la información proporcionada por la prensa, como se verá a continuación. Hasta el momento encontré materiales que echan luz sobre el periodo de formación de estas cantantes y otros que reconstruyen su recorrido como artistas profesionales. Por falta de tiempo, para esta ponencia me concentro en la carrera de Luisa, como un breve ejemplo de lo que una biografía más acabada nos puede revelar de la historia de las cantantes argentinas y su influencia en el desarrollo de ciertos géneros y músicas en el ambiente local en particular e internacional en general. Uno de los datos fehacientes que tengo de las cantantes Adelina y Luisa Bertana es que fueron alumnas del maestro italiano Adolfo Rinaldi. Luisa, la hermana mayor, era mezzosoprano,
Nacida en Argentina y de trayectoria internacional, interpretó diversos roles bajo la dirección de directores como Arturo Toscanini y Héctor Panizza, y formó parte del elenco junto a reconocidos cantantes internacionales como Claudia Muzio, Aureliano Pertile, entre otros. Mientras que Adelina, soprano, tuvo un corto recorrido en esta carrera dentro de la lírica nacional. Ambas fallecieron tempranamente. Sobre los años de nacimiento y muerte de estas dos cantantes, aunque no hemos hallado aún las partidas de nacimiento y las fe de bautismo, según el censo realizado en mayo de 1895, Luisa Bertana contaba en ese momento con 4 años, deduciendo como posible fecha de nacimiento diciembre de 1890 o enero de 1891. De Adelina Bertana solo pude obtener la fecha de su muerte, ocurrida el 4 de febrero de 1928. Se sabe que las hermanas nacieron en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en la localidad de Quilmes, y que fueron hijas de Matilde Fedele y Juan Bertana. Se iniciaron en el arte del canto a temprana edad, logrando ser destacadas alumnas y reconocidas profesionales. En una nota realizada por el 15º aniversario de la muerte de Luisa Bertana, el periodista Julio Echeverría relató una anécdota en primera persona que da cuenta del talento de estas cantantes durante su etapa de formación. Recuerdo que hace muchos años, y antes que Luisa debutara en el Colón, me encuentro con Alfonsina Storni, nuestra célebre poetisa, y notándola un poco triste le digo, Alfonsina, ¿quiere que vayamos esta noche a escuchar a Tres Ángeles? Me contesta, vamos, y nos dirigimos a Quilmes, donde vivían las Bertana. Llegamos y fuimos bien acogidos por las tres hermanas, Luisa, Adelina y Teresa. Qué noche inolvidable pasamos. Luisa y Adelina cantaron como solo ellas sabían hacerlo, y Teresa, que también tenía su hermosa voz, no se animó a hacerlo. Alfonsina recitó admirablemente sus mejores poesías, y al regresar, ya en el tren le pregunto, ¿y, Alfonsina, eran tres ángeles? Ya sin reír me contesta, sí, tenía usted razón. Regreso vivamente y gratamente impresionada. Estas tres chicas junto al piano son un cuadro. Y luego, con su maravillosa voz y ese don de simpatía que hace que uno las quiera de inmediato. Gracias, me ha proporcionado una noche feliz que vivirá siempre en mi memoria. Si aún no habían debutado las Bertana profesionalmente, ¿cómo las conocía Julio Echeverría? Una respuesta posible es que pudieron ser escuchadas en algunos de los conciertos de alumnos y o conciertos benéficos realizados en diferentes salas de Buenos Aires, entre ellas los teatros Ópera y Colón, organizados por el Conservatorio Thibaut Piazzini durante su periodo de formación musical. En un primer relevamiento realizado en el archivo del Conservatorio Thibaut Piazzini, se pudo advertir, como mencionáramos antes, que las fuentes demuestran que Adelina y Luisa Bertana fueron alumnas del conservatorio bajo la guía del maestro Adolfo Rinaldi. Al parecer, en este instituto no solo tomaban clases alumnas con talento, como nuestras cantantes, sino también artistas, mujeres aficionadas, que daban sus conciertos de forma privada, como es el caso de Enriqueta Basavilbaso de Catelín. Los programas encontrados con la aparición de Adelina y Luisa como alumnas del conservatorio datan de 1910 en diferentes salas de Buenos Aires. Entre ellas está el propio conservatorio, el Teatro Colón y el Teatro de la Ópera. Generalmente benéficos, los conciertos en que participaban los alumnos destacados del conservatorio eran organizados por entidades como las Damas de la Caridad, integradas por mujeres de la elite social. Sus eventos contaban con el apoyo de la prensa para la difusión y posterior crítica, que no solo harían referencia al aspecto musical, sino también a lo social, narrando quiénes formaban parte del auditorio y describiendo hasta los atuendos como si fuese un desfile de alta moda en lugar de un evento artístico. En algunos programas se observa que los conciertos estaban a cargo de artistas pertenecientes a organismos estatales como la banda municipal y la participación de alumnos en formación, promoviéndolos ante el público previo debut. Tal es el caso de Luisa Bertana, alumna destacada del Conservatorio Thibaut Piazzini, a la que podemos ver en un programa del Teatro Colón de 1912,
participando en un festival de caridad acompañada al piano por su maestro de canto Adolfo Rinaldi. Participa también Brígida Frías, quien años más tarde sería reconocida como una cantante referente del nacionalismo musical argentino, acompañada al piano por su profesor Faustino Alsina Castellano. Luisa Bertana fue la primera maestra de su hermana Adelina, quien continuaría sus estudios con el maestro Rinaldi, según lo dijera la misma Adelina a la revista La Democracia en una entrevista publicada en julio de 1915, luego de su debut en La Traviata de Verdi. Había hecho el rol de Violeta Valery en el Teatro Colón con tan solo 18 años, con un debut que estuvo bajo la protección de la señora Selmira Paz de Ganza. 6 años más tarde, en la temporada de 1921, sería Luisa quien debutaría en ese mismo teatro para luego comenzar su carrera internacional en Italia junto a Arturo Toscanini. El inicio de Luisa como cantante profesional en la temporada de 1921 en el Teatro Colón no tuvo el mejor de los comienzos. Quien debía cantar el rol de Preciosila de La Forza del Destino de Verdi se enfermó y tuvo que salir a reemplazarla. Su performance no fue de las mejores a causa de los pocos ensayos que tuvo y en consecuencia recibió bucheos por parte del público presente. Aparentemente, Luisa tenía que viajar a Italia para una audición con Toscanini, pero lo ocurrido esa noche en el Teatro Colón habría llegado a oídos del maestro y le mandaron una carta desde Italia diciéndole que se suspendía el viaje. En una entrevista que pude realizar a Silvia Sacchiero, me comentó que su madre, Florinda Bertano de Sacchiero, compartió varios momentos con las hermanas Bertana. Primas de ambas, solía relatar a sus hijos algunos acontecimientos vividos con las artistas que se han convertido en verdaderas historias de la familia. La cito. Ella, Luisa, cuando recibió la carta, la rompió. Hizo como si no la hubiera recibido. Estaba decidida a viajar igual, pero no tenía plata para poder ir. Entonces, entre toda la familia reunieron dinero y ella viajó. Se fue a Italia. Ya en Italia, decidida a verlo a Toscanini, lo que hizo fue averiguar dónde estaba y se sentó a esperarlo en la puerta del hotel hasta que volviera del teatro. Cuando volvió, Toscanini le dijo que lo estaba esperando y que lo único que le pedía es que la escuchara. Toscanini accedió, le dijo que fuera a la mañana siguiente. Después de escuchar a Luisa, Toscanini la abrazó y le dijo que no había escuchado en mucho tiempo una voz como la de ella. Todo lo acontecido en la temporada de 1921 en el Teatro Colón al poco tiempo quedaría en el recuerdo. La decisión de Luisa de viajar a Italia daría sus frutos, como lo demuestra en una carta enviada desde Padua a un familiar luego de su primer éxito en Europa. En efecto, debutó en el Teatro alla Scala de Milán en la temporada de 1921-1922, en el rol de Maddalena en la ópera Rigoletto de Verdi. Posteriormente llegaría para Luisa Bertana el reconocimiento, la admiración por parte del público, de los colegas y de la crítica nacional e internacional. Curiosamente, Claudia Muzio, una de las grandes sopranos italianas, fue la protagonista de la ópera en la que Luisa Bertana tuvo su desafortunado debut en el Teatro Colón. Sin embargo, años más tarde, en una entrevista al diario La Nación, le preguntaban a Muzio: ¿y qué opinión le merecen los cantantes argentinos? Muzio respondió: encuentro que son cantantes dignos del puesto que ocupan. Las señoras Luisa Bertana, Morelli y Marengo, el tenor Mirazú. Es claro que todos ellos tienen su cultura musical formada en Italia y de su tierra no conservan sino su nacionalidad, que a veces es lo que menos cuenta. En una entrevista a Luisa Bertana dada en Milán para la revista Caras y Caretas, le preguntaron: ¿cuánto tiempo hace que entró usted a formar parte del elenco de La Scala? Respondió: 5 años. Hago de cuenta que han sido 5 años de conservatorio, pues puedo asegurarle que bajo la dirección de Toscanini se aprende de veras. En esa misma entrevista,
No olvidó de mencionar a su maestro Rinaldi, que había fallecido en 1915, diciendo: músico, también como pocos, alma de artista. Bueno, evidentemente nuestra artista no se olvidaba de sus inicios, su país y su maestro. Luisa Bertana participó en varios estrenos a lo largo de su carrera en Europa y América. Entre ellos, Nerone de Rigoboito, estreno póstumo, La vida breve de Manuel de Falla, L'amico Fritz de Mascagni en Buenos Aires, que fue su última ópera cantada. Interpretó también otros títulos del repertorio operístico como Il Trovatore, Aida, Norma, Boris Godunov, Rigoletto, Débora y Yael, entre otros. No solo cantó óperas del repertorio tradicional, sino también abordó óperas argentinas como Ollantay de Constantino Gaito y El Matrero de Felipe Boero. Realizó varias grabaciones en la década de 1920 en Italia para el sello Fonotipia y Odeón, que fueron en su mayoría fragmentos de ópera. Parte de su discografía hoy está disponible gracias a algunas reediciones realizadas en diferentes plataformas digitales como YouTube o Spotify. Además, podemos encontrar algunos registros en formato original con acceso público, como es el caso de la Biblioteca Nacional de Francia, que tiene a su resguardo uno de sus discos. De sus grabaciones hemos podido relevar casi toda su discografía, una gran parte en formato original gracias a la colaboración de coleccionistas, dando cuenta de la importancia de su performance. Su versión de Mi Ranchito Viejo, canción argentina grabada en 1925, fue considerada para formar parte del segundo volumen de The Record of Singing. Luisa Bertana se casó con el director italiano Angelo Cuesta, con quien compartió parte de su vida artística y privada. En la búsqueda sobre la fecha de muerte de nuestra cantante, el dato de su estado civil no ha sido menor. En algunas publicaciones mencionaban que su cuerpo estaba en el cementerio de Espeleta, lo que generaba contradicción con los anuncios obituarios. En el archivo del Cementerio del Oeste, hoy Chacarita, la búsqueda reveló que se encontraba allí bajo el nombre de Luisa Bertana de Cuesta, en la bóveda de la familia Imazio, sin siquiera tener una placa recordatoria. Luisa Bertana falleció el 27 de julio de 1933, a sus aproximadamente 42 años, poco después de haber cantado tan solo la primera función del estreno de la ópera L'amico Fritz de Pietro Mascagni en el Teatro Colón de Buenos Aires, encarnando el rol de Beppe. La prensa nacional e internacional reflejó en sus diarios la pérdida que sufría la lírica con su desaparición. Su voz quedó inmortalizada en algunas grabaciones, como así también su nombre en diferentes homenajes que le hicieron en la ciudad de Quilmes y en el Teatro Colón. De todos los homenajes póstumos se encuentra una calle con su nombre en Quilmes. Por otra parte, se pudo observar que algunos de los honores realizados en conmemoración de su trayectoria y homenaje a su personalidad se encuentran desaparecidos, como es el caso de una placa realizada por el escultor italiano Troiano Troiani, descubierta en 1934 en el Teatro Colón para el primer aniversario del fallecimiento del artista. Se asoció a la asignación de su nombre al camarín 5 del mismo teatro por ser el que ella utilizaba durante sus presentaciones. El estudio biográfico de Luisa Bertana me permite comenzar a observar, analizar y reflexionar sobre su intervención en el ámbito musical local e internacional. Así como desaparecen objetos, desaparecen de la memoria del público las voces que ya no están entre nosotros. Aunque a Luisa Bertana la muerte la tomó por sorpresa en Buenos Aires, hacer una biografía más exhaustiva permitirá a futuro obtener un material que no solo dé cuenta del pasado de un artista, sino también de su inserción en la historia de la música. He intentado, mediante este primer recorrido por la trayectoria de las hermanas Bertana, dar cuenta de un momento de la historia de y en Argentina en el que comenzó a cobrar importancia el nacionalismo musical, en consonancia con lo que ocurría en otros estados de América Latina. El teatro era parte de este proceso, además de la aparición de nuevas tecnologías como el cine y la radio. La ópera no era solo una expresión artística,
sino que actuaba también como un hecho social muy importante. Los teatros contaban con un público capaz de expresar la aprobación de un cantante, un director, y de dar la aceptación de un nuevo repertorio. Eran también ámbitos en los que se tejían historias de vida. Maestros inmigrantes que trajeron sus tradiciones, formación y bagaje cultural han provocado en este periodo el inicio de las escuelas nacionales que hoy siguen formando artistas argentinos para los teatros del mundo. Tal vez, en un estudio más profundo, podríamos considerar a Luisa Bertana como ícono de la cantante operística en y de Argentina con reconocimiento también internacional, continuando con la perspectiva multifocal que implica cierta posible superposición de miradas. Se espera poder responder a los muchos interrogantes sobre este colectivo de mujeres cantantes de ópera de comienzos del siglo XX para revisar y resituar su importancia dentro de la historiografía musical argentina. Para terminar, los dejo con la voz de Luisa.